en esta tarde nuevamente, les digo, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Vamos a empezar con el profesor Marcelo, con el tema de la reorganización, que ustedes, si van fijándose por favor el programa, ya le entrego a él directamente que desarrolle el tema. Adelante, profesor Marcelo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. Bueno, en particular, nosotros en el taller de Práctica Administrativa Contable 2, nos toca ver un tema, una técnica desde el punto de vista administrativo que se denomina reingeniería. La reingeniería trata la redefinición organizacional. Como ustedes saben, este año, desde el punto de vista contable, se precisa hacer una reorganización societaria, la que demandará, lógicamente, cambios en la vida de la organización. Pasaremos a tener una mayor complejidad en tanto en que nos transformamos de ser una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima. Entonces, esto claramente conlleva desarrollar lo que actualmente nosotros tenemos como nueva organización, que es la sociedad anónima, con una complejidad totalmente distinta, lo que nos implica o nos obliga a ver cómo reacciona la organización ante la necesidad de adaptarse a los cambios que se precisan en este contexto de reorganización societaria y en un entorno bastante complejo en el que se necesita, por supuesto, lograr la supervivencia y desarrollarse como organización. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para poder adaptar a la organización a este cambio de tipo societario, de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima, tenemos que tomar en cuenta tres factores o tres dimensiones básicas que se precisan a la hora de pensar la reingeniería o la redefinición organizacional. Por un lado, los procesos, por otro lado, la estructura y por último, la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque para cambiar en serio se deben cambiar los modos de hacer y los modos de pensar. Entonces, tradicionalmente nosotros entendemos que la estructura que tienen las organizaciones están basadas implícitamente en un principio de administración que ustedes conocen como la división de trabajo. Entonces, he aquí que la división del trabajo en tareas que no tienen significado diluye un poco el poder y la responsabilidad a través de una burocracia innecesaria dentro de nuestras organizaciones. Entonces, nosotros nos vemos obligados a repensar las tareas que se llevan adelante dentro de nuestra organización, porque no es suficiente que nosotros como organización nos estructuremos en función a la división del trabajo, sino que además hay que organizarse en torno a los procesos de trabajo más que la división del trabajo en sí, que sería dividir tareas. Entonces, esto lógicamente que nos lleva a encontrarnos con diversos problemas que devienen de los procesos de trabajos internos que tenemos en nuestra organización. Entonces, nosotros ahí tenemos que claramente entender cuál es el proceso, como yo les decía en la clase anterior, qué es un proceso, cuáles son
esos procesos básicos que se realiza dentro de una organización. Y nosotros ahí habíamos hablado en esa clase anterior que tuvimos la semana pasada, y muchos de ustedes han identificado claramente cuando yo les preguntaba a qué procesos básicos aplicaría la técnica de reingeniería, y ustedes claramente, muchos de ustedes dijeron, y a la rueda operativa en algunos casos, otros habían dicho a las operaciones básicas, que también sería la rueda operativa o la fase operativa de nuestra actividad principal como organización. Entonces, entendiendo que la rueda operativa de nuestra organización está compuesta por procesos básicos, que son comprar, vender, cobrar y pagar, es que nosotros ahí vamos a empezar a dimensionar que podemos llegar a tener problemas de rendimiento que son consecuencia de la fragmentación de los procesos de trabajo. Entonces, muchas veces es inútil imponer una nueva estructura sobre procesos viejos. Entonces, la idea de la reingeniería es tratar de generar un rediseño de todos los procesos de la organización, un rediseño que implique un cambio radical de cómo se vienen haciendo las cosas hasta la fecha como organización, aprovechando esto de reorganizar societariamente nuestra organización. Entonces, lógicamente que tenemos que entender que la organización no es solo la forma o la articulación de los recursos y las capacidades en un momento determinado y en un lugar determinado, sino que la organización nos dice que la continuidad en el tiempo de los procesos, bajo ciertas condiciones y dentro de ciertos límites, son las que vamos a tener que rediseñar. Entonces, lógicamente que debemos entender que un proceso conlleva un conjunto de actividades o tareas que se realizan en una organización y que se destinan recursos para crear un valor agregado a esto, para un cliente que nosotros tenemos como cliente meta, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que vamos a trabajar recursos, que vamos a trabajar con una lógica de cómo se realiza eso, que vamos a tener que permanentemente repensar, recomenzar las actividades con mucha recurrencia para ver si detectamos alguna crisis o algún conflicto en alguno de ellos. Entonces puede que encontremos algunas cuestiones que son importantes marcar. Pero vamos a hacer vamos a parar aquí, vamos a detenernos aquí para reflexionar. Entonces, vamos a conversar conjuntamente con ustedes lo que vengo conversando hasta este momento. La reingeniería, entonces, es una técnica administrativa que implica el rediseño y el cambio radical de todos los procesos de la organización. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que pensar, vuelvo a recalcar, que hay tres dimensiones básicas que tenemos que tener en cuenta. La estructura, ¿recuerdan? Los procesos y la cultura. Entonces ahora, pregunto yo, cualquiera de los que están participando de la clase, ¿sobre qué procesos aplica la técnica de la reingeniería si están siguiendo mi exposición? Cualquiera puede abrir su micrófono y expresar. O si no, yo voy a preguntar directamente a algunos de los que veo en la pantalla. Esto, sí, Carolina, Natalia. Más fuerte, por favor. Yo pienso que debe ser en la estructura. Pero ¿cuáles serían los procesos en los que aplica la técnica de la reingeniería, según lo que estuve yo exponiendo?
A ver si se está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Buenas tardes, profesor. Sí, Martín. Sí, yo entiendo que se refiere a la rueda operativa, a los Sí. procesos justamente de la compra, la venta, los cobros y los pagos. Correcto. Muy bien, Martín. Exactamente es así. Entonces, vuelvo a recalcar, una técnica administrativa que conlleva el rediseño y el cambio radical de todos los procesos de la organización. ¿Qué procesos? Son los procesos que se dan en la rueda operativa o que se dan más específicamente en el nivel operativo de la organización, donde se desarrolla la actividad principal de nuestra organización. Con motivo de esta reorganización societaria, porque seguramente ustedes pueden continuar una actividad, ser continuadoras de una actividad de producción y comercialización de un determinado bien o la prestación de un servicio, que es lo que después se le va a plantear como actividad a desarrollar en la empresa simulada a lo largo de este cuatrimestre y del segundo cuatrimestre. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que tenemos que entender qué es un proceso. ¿Quién se animaría a decir qué es un proceso, chicos? De acuerdo a lo que yo estuve conversando con ustedes. Ya sabemos sobre qué aplica. Aplica sobre los procesos básicos de la organización. Comprar, vender, pagar, cobrar y pagar. Ahora, ¿qué es un proceso? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es un proceso? ¿Cómo explicarían con sus palabras? Esto no es una evaluación, simplemente es ver si están comprendiendo lo que estamos hablando. Profe, Sí, Jacqueline. un proceso sería una secuencia de pasos que debemos seguir para lograr un objetivo. Exacto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la compra, ¿cómo realizamos las compras? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son los pasos para realizar las compras de materia prima e insumos dentro de nuestra organización? Lógicamente, primeramente van a ver cómo está el stock de la empresa. Segundo, ese stock hay que informar al área de administración y finanzas, quien es la encargada de hacer las compras en función a las necesidades y a la demanda que el área de producción solicita, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que ver cuáles son los proveedores que nos proveen de estas materias primas e insumos, bajo qué condiciones. En algunos casos puede ser bajo condición financiada, en algunos casos va a ser al contado, contra entrega del producto, o digamos materia prima e insumos, y en función a eso también, lógicamente que vamos a mandar nuestra orden de compra, solicitando el presupuesto correspondiente para la compra de esas materias primas e insumos. Entonces luego vamos a recibir, lógicamente, un presupuesto o una nota de venta de la empresa proveedora con los costos. Nosotros debemos comparar seguramente cuáles son los costos que más les conviene a la empresa. Luego tenemos que tomar una decisión sobre cuál de los proveedores es el más conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que a veces la materia prima e insumo es indispensable para la transformación de un bien de un producto terminado. Entonces, también implica conocer las distancias de nuestros proveedores, si son proveedores locales, si son proveedores nacionales e internacionales, porque todo eso hace que nosotros podamos tener algunas dificultades o no en que esa materia prima e insumo llegue en el tiempo esperado. Posteriormente a esto, también una vez que concretemos la operación de compra, tenemos que ver cuál es la logística que se encarga de hacernos llegar la materia prima e insumos. Luego tenemos que ver, una vez que recepcionamos esta materia prima e insumos,
qué tipo de controles se hacen. Entonces, eso es lo que denominamos un proceso. El proceso es una secuencia lógica de pasos. ¿Qué es lo que hacemos primero para poder comprar? ¿Qué hacemos segundo? ¿Qué hacemos en el estadio tercero? En el estadio cuarto y en el estadio quinto. Y así con cada uno de los procesos básicos de la organización. Entonces, la idea es que ustedes puedan, a través de la reorganización societaria que la profesora Recio va a conversar con ustedes, establecer primeramente si hay un cambio de actividad principal de la organización, y eso, una vez definido, les va a permitir a ustedes poder dimensionar cuáles son los procesos que van a tener que rediseñar y hacer un cambio radical en ellos, teniendo en cuenta que van a tener que pensar de cero un proceso de compra, un proceso de venta, un proceso de cobro y un proceso de pagos. Esto no es modificar lo que existe, sino que volver a hacer de nuevo el proceso. Esto quiere decir escribir la secuencia lógica de pasos que se llevan adelante en cada uno de esos procesos. Es contar, en simples palabras, lo que hace ese proceso de compra, o ese proceso de venta, o ese proceso de cobro o de pago. Eso simplemente es la técnica de reingeniería. La técnica de reingeniería que ustedes van a tener que hacer, lógicamente, está vinculada a la parte contable, es concomitante con la parte contable. Entonces, yo les diría que primeramente van a investigar qué es reingeniería desde el punto de vista conceptual. Vayan tomando nota, chicos. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué es la técnica de reingeniería? Segunda pregunta, ¿cuáles serían los impulsores de la reingeniería? Tercera pregunta, ¿sobre qué procesos aplica la técnica de la reingeniería? Esto implica que haya una profundización del tema, no quedarse con la explicación que les estoy dando ahora, que es una explicación orientativa hacia la construcción del propio conocimiento de ustedes. Y por último, van a practicar, pero eso previamente van a necesitar de haber definido cuál es la nueva actividad principal si es que no mantienen la anterior. Y eso lo van a ver con la profesora Recio y la profesora Medina. Entonces, van a tener que proponer el rediseño de un proceso en particular y contarnos cada paso que tienen que llevar adelante en ese proceso en particular. Ustedes van a tener a elección, pueden tomar el proceso de compra, el proceso de venta, el proceso de cobro, el proceso de pago. Para poder investigar sobre la reingeniería, pueden utilizar el libro de Principio de Administración de Felipe Álvarez, pueden utilizar el libro de Reingeniería de Hammer y Ciampi, y por otro lado, lo que vamos a hacer en el día de hoy es que le vamos a subir una presentación de diapositiva orientativa con los lineamientos generales respecto de esta herramienta, esta técnica de reingeniería, y luego le vamos a subir un ejemplo de un caso práctico sobre una aplicación de un rediseño de un proceso en particular, para que ustedes lo puedan contrastar desde el punto de vista teórico con el punto de vista práctico, para que luego ustedes puedan aplicar a la empresa de ustedes. ¿Está? La idea es que primero, para poder avanzar con este tema, puedan definir cuestiones
centrales de la nueva organización que devienen de la reorganización societaria. Entonces, para ello van a necesitar definir qué actividad principal van a llevar adelante y en función a eso empezar a trabajar el rediseño de un proceso en particular, que después lógicamente se puede trasladar a cualquiera de los procesos organizacionales que se dan. Pero que le quede claro entonces, a modo de repaso, que la reingeniería entonces es rediseño de los procesos organizacionales. Es un cambio radical en la vida de la organización, que conlleva mirar 3 aspectos fundamentales. ¿Tá? Por un lado, los procesos, por un lado, la estructura, por otro lado, la cultura de la organización de ustedes. Segundo, entender que los procesos sobre los que aplica esta técnica son los procesos básicos de la organización. ¿Tá? Entonces, eso serían los lineamientos generales para que ustedes puedan comenzar a trabajar y a investigar sobre el particular. De todas maneras, vamos a tratar de escanearles un fragmento del libro para que aquellos que no encuentran puedan tenerlo disponible a través de el grupo de WhatsApp o un acceso a través del Google Drive que vamos a habilitar seguramente para que el referente del grupo pueda descargar y circularizar con sus compañeros. Porque recuerden lo que hablábamos en la clase anterior, no podemos darle el libro completo porque hay derechos de autor que protegen a cada una de estas bibliografías que nosotros recomendamos lean para poder profundizar cada uno de estos temas. Así que, bueno, les escucho. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido de la que yo estoy explicando al respecto? Así yo les puedo aclarar en función a lo que van a tener que hacer. Primero una investigación teórica y luego vamos a discutir entre todos, vamos a intercambiar ideas la clase que viene para la aplicación práctica de esta herramienta, de esta técnica administrativa. Tienen un momento para abrir su micrófono y consultar lo que no entiendan, o de la explicación o de las preguntas que les he pedido que realicen la investigación. ¿Usted me podría repetir la segunda después de lo que ya? Es lo único que no puedo anotar. La pregunta... Sí, sí. ¿Cuáles son los impulsores de la reingeniería? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que no se haya entendido? Chicos. Profe, aparte del libro de Álvarez, ¿qué otro libro podíamos usar? Perdón, no entendí. El libro de reingeniería de Hammer se escribe Hammer y Champy, así como suena, Champy. Generalmente esta bibliografía está disponible en internet. De todas maneras vamos a hacer lo posible para que tengan al menos una de las bibliografías recomendadas a disposición del grupo de trabajo para la investigación de cada una de las preguntas y luego vamos a intercambiar ideas en la clase que viene, porque se requiere de que ustedes lean y además definan otras cuestiones que todavía no están definidas para poder hacer la aplicación práctica. Entonces, es por eso que no podemos avanzar un poco más de lo que avanzamos hasta el momento. Así que, ¿alguna pregunta más? Profe, ¿Algo que no hayan entendido? ¿Sí? profe, la última pregunta no me quedó claro. Natalia, ¿cuál? Pregúntame. ¿Qué es lo que no te quedó claro?
No, como usted dijo, practicar los rediseños de un proceso. En particular, ese no entiendo. Yo les pedí, primero, que definan conceptualmente qué es reingeniería. Segundo, cuáles son los impulsores de la reingeniería. Tercero, les pedí que identifiquen sobre qué procesos aplica. Y luego que vayan pensando qué procesos de su organización les gustaría hacer el rediseño aplicando la técnica de reingeniería. Pero como les recalcaba recién, no podemos avanzar en esta aplicación práctica si previamente ustedes no tienen definido cuál es la actividad principal de la nueva empresa, de la sociedad anónima. Por eso es que por ahora van a investigar, van a hacer el trabajo de campo sobre cuestiones teóricas, van a avanzar con la profesora Recio y la profesora Medina en los aspectos contables de la reorganización societaria propiamente dicha, para que después, en la clase siguiente, en función al intercambio de conceptos respecto de lo que se les mandó a investigar y del ejemplo que yo les voy a subir, pues yo les voy a subir un ejemplo de un caso práctico de aplicación de rediseño de un proceso de reingeniería, para que ustedes lo lean y en función a la lectura que hacen, a los conceptos que ya van a tener leídos, vamos a intercambiar opiniones y ahí sí les voy a decir cómo y qué es lo que tienen que hacer con un proceso en particular de su organización. Por el momento no lo podemos hacer porque no tienen definido otras cuestiones. Así que si no tienen más dudas, Profe, si no... Sí. una consulta. Yo me confundí un poco. ¿Reingeniería y reorganización son lo mismo pero con distinto enfoque? O sea, un enfoque administrativo y un enfoque contable. ¿O son diferentes cosas? Estamos hablando de dos enfoques distintos. Por un lado, estamos hablando de la reorganización societaria. Por eso yo les decía que previo a ver la reingeniería, ustedes deben ver la reorganización societaria. ¿Por qué? Porque ahí ustedes ven la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad anónima de manera legal, con todos los aspectos que conllevan la inscripción registral, las inscripciones en los organismos de contralor, que van a comenzar a ver con la profesora Medina y la profesora Recio, por eso les recalco. Se van a ir viendo la reorganización societaria y todo lo que implica la reorganización societaria, y luego van a ver conmigo lo que asimila a la reorganización societaria desde el punto de vista administrativo, o sea, la organización interna de la organización por haber hecho la reorganización societaria. Ustedes están pasando de ser una empresa, una pequeña empresa, a pasar a ser una gran empresa. Eso conlleva, Jacqueline, que la complejidad estructural de la organización es muy distinta. Entonces, quiere decir que los procesos no se pueden hacer como se venían haciendo, porque ustedes estaban trabajando una empresa pequeña. Ahora los procesos van a ser mucho más amplios, con mucha mayor complejidad, por eso la reingeniería se aplica posterior a la reorganización societaria. Por eso les decía, por ahora investiguen, hagan el trabajo de campo y posteriormente a eso vamos a intercambiar ideas en función al caso práctico que les voy a subir, que es más bien para que ustedes tengan el basamento teórico, para que ustedes vean, palpen un caso en particular que después lo van a tener que aplicar, pero para ello primero tienen que definir qué tipo de organización van a llevar adelante. Y eso lo hacen con la profesora Medina y la profesora Recio. Después sí se dedican conmigo a la organización interna de la empresa. ¿Sí? ¿Se entendió ahora, Jacqueline? Sí, profe, gracias. Me alegro.
¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta que no hayan entendido? ¿Alguna exposición que no hayan comprendido? ¿Un término que no hayan comprendido? Estoy a disposición de ustedes. Si no tienen más ninguna consulta, ninguna pregunta, le voy a ceder la palabra a la profesora Medina y a la profesora Recio, quienes van a continuar con la continuidad de la clase. ¿Alguno más? Bueno, muy bien. Les dejo entonces con la continuidad de la clase. Le cedo la palabra a la profesora Medina y a la profesora Recio para que puedan continuar con los temas que se relacionan con este que estuvimos hablando. Si surge alguna pregunta al final, dentro de 40 minutos más o menos, nosotros estamos finalizando la otra parte. Si tienen alguna pregunta para el profesor Marcelo, pueden hacerlo, ¿sí? Quedamos así entonces. Bueno, por ahora se ve que Marcelo no tiene preguntas. Vamos a empezar nosotros. Sí, por el momento. Sí. ¿Me estás escuchando, Victoria? Sí, profe. Adelante con tu Power. Buenísimo. Antes de empezar con el Power, quería saber si pudieron hacer la lectura de los artículos que había dado la clase pasada. ¿Pudieron leer? ¿Encontraron la ley? ¿Encontraron los artículos dentro de la ley? Pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono, me pueden ser sinceros y me dicen, no tuvimos tiempo de leer nada, profe, está bien, no está bien, pero me alegra que sean sinceros. ¿Nadie tuvo tiempo de ver siquiera un poquito el título al menos? Sí, profe, bueno, me alegro. Entonces, para ver un inicio, cómo estamos y ver cómo organizamos el tema, les voy a enviar por el chat, ¿sí? Un enlace donde ustedes van a poder responder con una palabra, ¿sí? ¿Qué entendieron de transformación? Lo primero que vamos a hacer, una palabra que le quedó grabada cuando leyeron el tema de transformación, en una palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde podemos leer? El tema está en la Ley General de Sociedades, ¿sí? En el enlace, Luciano, tienen que seguir el enlace y ahí van a agregar la palabrita. Vamos a utilizar la Ley General de Sociedades para este tema. Está disponible en el aula virtual. ¿Están leyendo el tema, Victoria? Sí, no estoy viendo lo que están respondiendo. No me ¿O están ven, mostrando. Marcelo, lo que están respondiendo? Pues yo tampoco. No ven, solo yo veo, profe. Ah, bueno. Por eso quiero esperar que escriban un poquito más y les voy mostrando. Así veo si leyeron, si no leyeron. Sí, estas son las palabras que hasta el momento ustedes pudieron asociar con la palabra transformación de sociedades. Renovación, avance, adoptar, reconducción, cambios, ¿sí? A medida que ustedes van ingresando sus palabras, va a ir generando este mapa
y la que más se repite va a quedar más grande dentro de este diagramita. Hasta ahora 14 personas participaron, ¿sí? Acá abajo me dice cuántos alumnos están contestando la pregunta, así llevamos 34, 17 nada más participaron. ¿Sí? Bien. ¿Se ve la presentación, profe? Porque yo no veo lo que yo proyecto. Perfecto, sí. Sí, se ve, Vicky, perfecto. La verdad, Bueno, gracias. muy original y me gusta porque sabemos cuántos están participando, cuántos escribieron, cuántos leyeron, pero falta poquito ya. La mitad leyeron. La mayoría de la palabra que les quedó más grabada fue cambio. ¿Sí? Tipo societario, modificación, reconducción. Perfecto. Ahora sí, ahora que tengo una idea si leyeron, porque las palabras clave me dicen que algunos sí leyeron la ley. Les voy a compartir el otro Power donde sí ya iniciamos el tema. Cuando mi computadora me permita. Bueno, vos tenés 3 computadoras, así que alguna... Sí, no, pero ese ya tengo que hacer uno solo. Chicos, tienen que seguir el enlace. Esto van a ir entrenándose para la próxima, ¿sí? También vamos a poder hacer cuestionarios de pregunta rápida para medir el avance de la lectura de ustedes, de los que participan en el chat, en la clase, no de la gente que está inscrita en el aula. Ahí vamos a saber quiénes son los que participan y si los que participaron leyeron al menos los temas que se les propusieron. Por eso acostúmbrense a estar en clases porque vamos a ir midiendo su avance todo el tiempo. ¿Sí? Profe, disculpe, yo me tengo que retirar un segundo, dejo grabando, ¿puede ser? Tengo que ir a buscar. No hay problema, Francisco. José Francisco. Perfecto, ya les comparto mi pantalla y vamos a iniciar. Antes de iniciar con el tema de transformación, vamos a definir cuál va a ser el rubro de actividad que ustedes se van a dedicar, porque esto le va a permitir al profesor Marcelo avanzar con el proceso de reingeniería. Para este año le tenemos como propuesta, ¿sí?, realizar 2 tipos de actividades. Una actividad industrial, de producción, y una actividad de servicio. El tipo de producción le vamos a proponer una panadería, ¿sí? Ustedes van a tener que pensar cómo definen el negocio de panadería. No le vamos a pedir que ustedes hagan una proyección de costos de 200 productos. Le vamos a tomar que dentro del rubro panadería, ¿sí?, ustedes definan un producto solamente para poder hacer análisis de los costos después. Por ejemplo, eligen panadería, dentro de panadería van a ver, si entran a mirar los rubros de los nomencladores, van a ver que tienen una apertura bastante grande. Van a ver repostería, van a ver venta de masitas, masas. Ustedes me van a decir, vamos a dedicarnos a la fabricación de tortas. Perfecto. ¿Qué tipo de torta? Y van a definir una torta. Para esto van a tener que saber la receta de esta torta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, bueno, para esta torta necesito, hablando exageradamente, 2 kilos de harina, 4 kilos de azúcar, 20 docenas de huevos, ¿sí? Eso le va a permitir a ustedes determinar el día de mañana los costos de ese kilo o de torta, porque la torta se vende por kilo, por ejemplo. Entonces, para determinar los costos, le vamos a pedir que ustedes definan. Lo mismo pasaría con el pan. ¿Cuánto de harina, huevos, sal, aceite necesitan para 1 kilo de pan? ¿A cuánto van a vender luego este kilo de pan? ¿Cuál va a ser el margen de ganancia? ¿Y cuál es la proyección de venta de este pan? ¿Sí? Ahora, yo pregunto, profesora Victoria. Señora. ¿Sería pan francés solo así? Claro.
Bueno, yo voy a fabricar solamente pan francés. El otro, a ver, Andrea, ayúdame. Solo pan mignon, por ejemplo. Pan mignon, otro pan. Pan de salvado. Pan Claro. de salvado. Exclusivamente un grupo se va a dedicar a un solo producto, de tal manera que el producto le va a servir para definir el costo. Ellos van a hacer una panadería. Y van a determinar el costo de un tipo de producto. Su panadería puede ser dirigida, ahora que está muy de moda esto de comer sin TAC, o vegano, o orgánico, te van a decir, vamos a hacer una panadería orgánica, dedicada a la venta de, no sé, pan lactal es otro tipo de pan, sí, de panes, facturas, masas, van a definir de manera general, pero para la planilla de costos van a tomar un producto, y en ese producto van a ser únicos, se tienen que diferenciar del resto, ahí va a estar la innovación. Voy a hacer un pan mignon, sí. ¿Cuál va a ser el agregado para que tu pan mignon sea mejor que el resto? Por ejemplo. Claro, que sobresalga. O sea, claro. Va a haber dos grupos que fabrican, que producen pan mignon, pero se van a tener que diferenciar un grupo de otro. Claro, hoy a mí que me encanta cocinar, hoy día está muy de moda también hacer un horno específico el pan, dependiendo cómo lo hagan. En un horno sale con un gusto, con otro. Bueno, ustedes se van a diferenciar en eso, ¿sí? Porque, a ver, pan comemos la mayoría. ¿Por qué tu panadería va a ser mejor que la otra? Eso va a tener que ver mucho con el mercado que ustedes han dirigido. Por ejemplo, tomemos el caso de Maná, ¿sí? ¿Por qué Maná es distinta a las demás panaderías? Los leo, los escucho, ¿o qué se distingue? No solo en sus productos, sino en su cultura organizacional también es una forma de diferenciarse. Trabaja 24 horas. Es una de las pocas panaderías que se encuentran abiertas, no sé si la única, que se encuentra abierta a las 24 horas. Y doy fe porque pasé un día como a las 4 de la mañana y seguía abierta. ¿Qué estaba haciendo, profesora Victoria, a esa hora? Paseando. Paseando, sí. Exactamente. Siempre, otra, porque esto tiene mucho que ver, porque esto nos va a definir, por ejemplo, cuánto personal voy a contratar, qué horario va a cumplir nuestro personal a contratar, no van a estar las 24 horas trabajando, ¿sí? Van a haber turnos rotativos. Posiblemente no todos los turnos se hagan los mismos tipos de panes, no sé cómo se dividen. Y una cuestión más que leí, y creo que sigue vigente, es que esta panadería toma como personal, tiene su política, la inclusión, tienen personas con capacidades diferentes, hasta donde tengo entendido. Sí, no sé si seguirán teniendo esta política, pero también es una forma de diferenciarse. Eso en cuanto a la producción. Y en cuanto a los servicios, este año le proponemos una empresa de limpieza. ¿Por qué limpieza? Porque al igual que el año pasado, las empresas de limpieza están en auge. ¿Por qué? Porque se tiene que limpiar y desinfectar los ambientes por el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, las empresas de servicio de limpieza tienen mucha demanda. Profe. Sí, Jacqueline. Una consulta. Si el año pasado nosotros trabajamos la SRL con una empresa de limpieza, sí, y este año decidimos tomar el rubro de empresa de limpieza, perfecto. Tendríamos que hacer la transformación, por ejemplo, elegimos, pongamos transformación, ahí nosotros, hipotéticamente hablando, ¿no? Podríamos argumentar algo que nosotros innovamos, entonces ya pasamos de un servicio que ofrecíamos a un servicio nuevo. En tu caso, si siguen con empresa de limpieza, en realidad lo que podés hacer es mejorar tu servicio, tomar más personal, invertir más capital para la compra de otro tipo de equipamiento de limpieza, y porque generalmente es porque se da la transformación porque la empresa llegó a su techo en la estructura que tiene. Entonces necesita crecer para continuar en el tiempo. ¿Sí? Porque entonces, nosotros
Antes, por ejemplo, prestaban servicios dentro de la ciudad de Posadas únicamente. Ahora quieren prestar servicio dentro de Misiones. Van a tener que abrir una sucursal en algún punto estratégico, ¿sí? Porque la demanda excede el mercado local y pasa a ser provincial, ¿sí? Además, el mismo producto puede tener un valor agregado sabemos que lo que vos decías, que por ejemplo ahora venden el dorado, pero el producto en sí de limpieza, que dijimos que va a tomar uno también, para determinar el costo. Así dijiste, Victoria, yo para ver si se está interpretando. En este caso de servicio, van a tener que definir qué tipo de servicio presta y qué incluye ese servicio. Bueno, pero así como tomaste lo de la panadería, dijiste... Claro, por ejemplo, si van a definir... Lavandina, o sea, supongamos que tome específicamente la lavandina. La lavandina que... No, profe, tienen que definir un servicio ellos, un combo, digamos. Limpieza de oficina, ¿qué incluye la limpieza de oficina? Satinización de escritorios, puertas, limpieza de ventanas, no sé cómo se define esto, lo van a investigar ustedes. Esto es la limpieza básica, por ejemplo. Limpieza intermedia incluye, qué sé yo, limpieza con, el año pasado hablábamos mucho de vapor, ¿sí? Limpieza de tapizado, demás. El servicio premium de limpieza, ¿qué incluye? Incluye tal cosa, por ejemplo, ¿sí? Dentro del servicio van a definir combos de prestación de servicio, puede ser por hora. Ustedes van a investigar las empresas de limpieza y van a adaptar eso a las empresas que ustedes van a llevar adelante. Hasta este momento, ¿se entiende? Se propone entonces cambio a o empresa de limpieza o dentro del rubro de panadería. ¿Sí? Esto desde el punto de vista del rubro de actividad. ¿Preguntas hasta ahora? Vayan pensando, más que nada, por ahora, porque eso de transformación lo van a poder leer en el libro, pero esto otro, vayan pensando lo referente al producto, al servicio. Claro, esto es como la introducción para que ustedes vayan investigando. Luego le vamos a hacer la presentación formal de la actividad, donde ustedes van a tener una fecha tope para subir su decisión y además otros puntos, ¿no? Pero vayan pensando, hablando en el grupo, investigando estas empresas, si tienen páginas de internet, si tienen algún conocido que por ahí trabaje en algún rubro similar, que los pueda orientar. Y recuerden siempre lo que decíamos en taller 1. ¿Ustedes qué necesitan saber siempre? Requisito, costo y tiempo. ¿Cómo lo vamos a volcar esto a la investigación que van a hacer de la empresa? Necesitan saber misión, visión de la empresa y objetivos. Y saber cómo trabajan. Esto lo van a encontrar en las páginas de internet. Muchas de las empresas, por ejemplo, de servicios, tienen páginas de internet donde hacen una descripción bastante escueta de a qué se dedican, porque ellos se manejan más con el boca a boca. Las empresas de servicios van a ver que no hacen tanta publicidad en medios, sino que es por recomendación, porque uno no abre la puerta a cualquiera. Entonces siempre se van recomendando. Entonces pueden investigar empresas, tanto locales como nacionales, de limpieza, por ejemplo, y ver cómo prestan los servicios. Y en base a eso armar su propia propuesta. Pero bien. Sí, Jessica. Vio, por ejemplo, la de limpieza, la de los tapizados de auto, puede ser, porque yo sé que se deja el auto un día y al otro día recién tenés que retirar y lleva productos especiales y algo así. ¿Algo así usted dice? Nosotros le proponemos empresa de limpieza, ¿sí? De limpieza en general. Ustedes van a definir si se van a dedicar a limpiezas de edificios o autos, puede ser tranquilamente. Tienen que ser de limpieza, pero va más enfocada para empresas de limpieza de edificios y oficinas. Claro, pero bueno, gracias.
De acuerdo, Jessica, de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo, ellos van a fabricar esos productos de limpieza para los autos. No es fabricar productos, es servicio, profe. Tienen que prestar el servicio. Claro, este sería en el caso que ella dice para la limpieza de autos. Puede ser porque los taxis y remises también protocolo de limpieza y los colectivos en teoría también. ¿Qué es ese ruido, Victoria, que escribe, parece? ¿Será que alguien tiene abierto alguna...? No, debe ser su compu nomás porque yo no estoy escribiendo, acá están mis manitos, así que yo no escucho ningún ruido. No, Marcelo debe ser que está escribiendo. No, tiene cerrado el micrófono, profe. Porque es el suyo y el mío son los únicos que están abiertos. Porque se escucha como que alguien está escribiendo en el teclado. No, están todos los micrófonos cerrados. Preguntas hasta el momento sobre este tema, lo vamos a volver a analizar la clase que viene, si quieren, porque le van a surgir dudas después que se junten en grupo. Bien, ahora vamos a hablar de la transformación propiamente dicha. Ya les comparto la pantalla. Yo no soy, es otro micrófono que está generando el ruido, ¿eh? No, Marce se está portando bien, hoy tenía el micrófono cerrado. No, a ver quién... No, pero preguntaba nada más. No es que, bueno, ahora tiene cerrado el todo porque está hablando. Bueno. Vicky, vos que tenés la administración, Leticia Lovera es la que tiene abierto el micrófono. Ay, mira. Victoria. No, tienen todos cerrados, sí. No me aparece. Bueno, empezamos entonces. Dejemos nomás eso y ya está. Bien, ustedes me dicen si ven la... Se ve perfectamente el Power. ¿Se ve pantalla completa? Sí. ¿Se ve presentación nomás? Sí, la presentación, pero se lee perfecto. Si yo leo, debe ser que... ¿Ahí se ve un poquito más grande? Ahí se ve un poco más grande. Bien. Voy a tratar de igual no, lo que hay en la presentación no es otra cosa que lo que dice la ley, ¿sí? Este tema está dentro de la unidad número 2, que habla de la reorganización societaria. Vamos a ver que la reorganización la vamos a llevar a cabo a través de 3 herramientas, viendo desde el punto de vista contable. Transformación, fusión o escisión. La primera presentación habla de la transformación, ¿sí? Lo pueden encontrar en la Ley General de Sociedades a partir del artículo 74 al 81. ¿Sí? ¿En qué consiste la transformación? La transformación consiste en la adopción de otro de los tipos societarios previstos en la ley. En este caso, va a ser, por ejemplo, la conversión de una empresa SRL a una SA. ¿Sí? Esta transformación no altera derechos y obligaciones anteriores de los socios. Esto lo dice el artículo 74. Esta transformación también tienen que tener en cuenta, ¿sí?, que tienen requisitos a cumplir. Por ejemplo, uno de los requisitos es el acuerdo de los socios. El acuerdo se va a dar en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada a través de la reunión de socios. ¿Sí? Esta reunión de socios tiene que labrarse un acta donde va a dejar constancia de la decisión de los socios de realizar la transformación societaria. Otro de los requisitos es la confección de un balance especial. Este balance especial, ¿sí?, es un balance cerrado con plazos establecidos. Van a ver que es un poquito, si leen el artículo, es un poquito difícil de entender los plazos, pero en la práctica no tanto. Una vez que se hace el acuerdo de transformación, en realidad
se tiene que proponer la confección del balance especial de una manera, generalmente la decisión una vez que, antes que se junten los socios, ya se tienen charlas informales y se va preparando la documentación. Entonces, previo a la reunión de socios, se va haciendo este balance especial. Este balance especial tiene que estar presentado con una fecha que no exceda el mes del acuerdo de transformación. El acuerdo de transformación es el paso siguiente, ¿sí? Porque ustedes confeccionan el balance, el balance especial, luego se va a redactar, ¿sí?, un acuerdo de transformación, y ahí se va a tener en cuenta este balance para la decisión de los socios que decidan retirarse. ¿Sí? Entonces, balance especial, el acto que instrumente la transformación, que es el acuerdo de transformación. Esta decisión llevada adelante por los socios se tiene que publicar en el diario de publicaciones legales, ¿sí?, de la Casa Central y de las sucursales, o en un diario de mayor circulación. ¿Por qué plazo? Por el plazo de un día, si esto nos dice la ley, al menos por un día. Luego se va a llevar a cabo la inscripción de esta transformación en el registro correspondiente. ¿Sí? Hasta este momento, ¿alguna consulta? Esto es, a grandes rasgos, esto es un mensaje. Ahí está. A grandes rasgos, los requisitos que tienen que tener en cuenta para la transformación. Ahí está. Los artículos eran 74 al 81. Gracias, profe. Bien. Antes de la rescisión, sí, tienen que tener en cuenta el artículo 78, que habla de receso. Que se ve que me olvidé de ponerlo en la filmina, pero es muy importante. El artículo 78 habla de quienes tienen derecho a ejercer el receso. El receso no es otra cosa que retirarse de la sociedad si no están de acuerdo con las decisiones que se tomaron en las reuniones. Este derecho de receso, ¿quiénes lo pueden ejercer? Lo pueden ejercer aquellos socios que hayan votado en contra de la resolución o aquellos que estuvieron ausentes en el momento de la toma de decisiones. Entonces, este concepto de derecho de receso es fundamental, saber explicar, así que por favor vayan anotando, porque esto es pregunta de parcial, pregunta de final, por favor, esto tienen que tener bien en claro, ¿no? Digamos, sí, artículo 78, derecho de receso. Este derecho de receso, repito, entonces, ¿quiénes pueden ejercerlo? Lo ejercen. Aquellos que votaron en contra de la transformación, en este caso, y aquellos que estuvieron ausentes al momento de llevarse a cabo esta decisión. Existen plazos para ejercer este derecho de receso. El plazo es dentro de los 15 días de haberse tomado la decisión de transformación. ¿Sí? El socio que decide ejercer su derecho tiene que notificar, ¿sí?, a la sociedad que ejerce ese derecho dentro del plazo de 15 días. Y se tendrá en cuenta el balance de transformación para el reembolso, ¿sí?, de los socios residentes de la parte que les corresponda. ¿Preguntas hasta acá? ¿Puede repetir lo último, profe? Que se va a tener en cuenta el balance y después no entendí qué dijo. Cuando los socios ejercen su derecho de receso, ¿sí?,
se van a poder retirar de la sociedad teniendo en cuenta el balance especial para el cálculo del reembolso. Tiene que ser por escrito, ¿sí? Siempre por escrito. Anteriormente se hacía por nota, hoy puede ser por correo electrónico, ¿sí? Pero siempre es importante tener constancia del socio residente de que él notificó a la sociedad que va a ejercer este derecho. O sea, lo preferente es que sea por nota y que tenga una copia con el recibido siempre, para todos los casos. Puede ser por carta o documento, pero con una nota simple ya es suficiente. Bien, después hay un artículo que es el artículo 80, que habla de la rescisión de la transformación. Y ustedes dirán, ¿qué es rescisión? Rescisión no es otra cosa que dejar sin efecto. Esta palabra la vemos muy vinculada cuando hablamos de, por ejemplo, alquileres. Ay, rescindieron el contrato de alquiler, o me rescindieron el contrato laboral. Bueno, también esta palabra se aplica a la transformación, entonces la rescisión de la transformación no es otra cosa que dejar sin efecto esa transformación. Y en este caso hay que tener en cuenta si se siguieron los requisitos. Saben que una vez que se llevó adelante el acuerdo, ¿sí? ¿Alguien me está hablando? ¿No? Ah, bueno. No. Una vez, por ejemplo, que se realizó el acuerdo, después lo que sería es la publicación del edicto de transformación, ¿sí? El paso siguiente. Entonces, en el caso de rescisión, si se llevó a hacer el edicto de transformación, hay que volver a notificar que se deja sin efecto la transformación. Luego, también, todos los actos tienen plazos que deben cumplir y la ley establece ciertos pasos. El otro artículo, que es el 81, sí habla de la caducidad, cuando queda sin efecto por el transcurso del tiempo. Entonces, asocien esta palabra con el vencimiento de los alimentos, ¿sí? La leche caducó porque se pasó de la fecha de vencimiento. ¿Por qué le hago esta referencia? Para que vayan asimilando los términos a algún concepto conocido. Entonces, cuando hablan de rescisión, contrato de locación, si me rescindieron el contrato, quedó sin efecto, ¿sí? Caducidad, venció por el transcurso de tiempo. Entonces sabemos que rescisión, ¿sí? Una de las partes decide dejar sin efecto, y cuando hablamos de caducidad, es por el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se produce la caducidad del acuerdo de transformación? Este acuerdo de transformación, ¿sí?, se debe escribir dentro de los 3 meses desde que se les celebró el acuerdo, ¿sí? ¿Dónde se inscribe ese acuerdo de transformación? En el registro correspondiente. Este plazo tienen que tener en cuenta que, si bien es taxativo, son 3 meses, no quiere decir que inicié la inscripción en el registro, llevé toda la documentación, cumplí con todos los requisitos, el tiempo y pagué todas las tasas correspondientes, pero todavía no se inscribió o el juez no autorizó la inscripción de ese acuerdo. Si ese plazo se excede por el trámite mismo, no pasa nada. Excede cuando yo no hago ningún acto que deje ver que mi intención es regularizar la situación, o sea, inscribir este acuerdo. En el caso de caducidad también tenemos que tener en cuenta que si se publicó el edicto de transformación, deberá hacerse nuevamente una publicación para anunciar esta caducidad, ¿sí? Y en este caso es muy importante la responsabilidad de los administradores. ¿Por qué? Porque hasta el momento de la publicación, ellos son responsables por los perjuicios
de el incumplimiento de la inscripción. Quiere decir que van a responder por si algún acreedor se ve perjudicado en el plazo que hay entre la firma del acuerdo y la inscripción. A esta altura, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? ¿O es mucha información? Volvemos a rever. Entonces, retomando, ¿cuándo vamos a hablar de transformación? Cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos por la ley. ¿Sí? Esto es una pregunta de examen. Me encanta preguntar eso. Así que, ¿cuándo hablamos de transformación? Cuando se adopta otro tipo previstos dentro de la ley. Llevándolo a la práctica, ¿sí? Ustedes van a tomar una empresa y la van a transformar o convertir en una sociedad anónima, ¿sí? Ustedes por ahí vienen de distintos grupos, al unirse van a elegir una empresa y esa empresa va a ser la que toman como base para realizar todo el proceso de reorganización y reingeniería. Eso lo van a decidir ustedes con sus carpetas. Me estaban pidiendo ejemplo por acá abajo que no leí de qué. Un ejemplo de caducidad. Un ejemplo de caducidad. Por ejemplo, en el plazo, la ley establece que el plazo es de 3 meses. Eso no hay otra opción. La sociedad caduca, sí, repito, dentro de los 3 meses siguientes de firmado el acuerdo de transformación, no se realiza ningún trámite de inscripción. ¿Sí? Si dentro de los 3 meses de firmado el acuerdo de transformación, no se realiza el trámite de inscripción en el registro correspondiente. O sea, la transformación no queda inscripta por la simple voluntad de los socios, a eso se refiere. Una vez que ustedes toman la decisión, tienen que hacer la inscripción para que surta efecto. Mientras, si se lleva, digamos, si este trámite lleva más tiempo del necesario, pero por el propio trámite, está bien, pueden exceder de los 3 meses, ¿sí? Pero se tiene que realizar el trámite. No quiere decir que como responsable ustedes dicen, cajoneo la transformación, por decirlo así, porque me olvidé, porque estuve haciendo otras cuestiones, pasaron los plazos, caduca. Ustedes son responsables si no realizaron ese trámite de inscripción. ¿Responsables en qué sentido? Ilimitado y solidariamente. ¿Qué quiere decir ilimitado? ¿Se acuerdan que la sociedad colectiva, vamos a volver un poco para atrás, ¿qué requisitos cumplía la sociedad colectiva a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada? Los socios respondían ¿cómo? En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, van a responder con los aportes que realizaron, y en el caso de que es ilimitado y solidario, puede comprometer bienes personales también para hacer frente a las obligaciones que puedan contraer, ¿no? Perfecto, es la idea. Porque nosotros al principio del año pasado, cuando le proponíamos la creación de la sociedad de responsabilidad limitada, hablábamos que los socios limitan su responsabilidad a las cuotas suscriptas. Ellos son responsables hasta ahí. No responden con todo su patrimonio, sino con las cuotas que suscriben. En cambio, si hablamos de responsabilidad ilimitada y solidaria, quiere decir que responden. Este es mi perro ladrando, perdón. Gorda. Le tengo que poner orden en esta casa. Responden, si hablamos de manera ilimitada y solidaria, con todo su patrimonio y responde cualquiera de los socios. Quiere decir que si le exigen a uno que responda, ese responde con todo su patrimonio. Ilimitado y solidario. ¿Sí?
Por eso la importancia cuando ustedes asesoran de sentarse con el cliente y decirle, bueno, ¿qué querés hacer? Y a ustedes, en base a lo que el cliente les cuenta cuál es su idea de negocio, ustedes les van a decir, ¿te conviene ser un monotributista o formar una sociedad de tipo más básico que es la SRL? ¿Sí? ¿Y por qué una SRL y no una sociedad de hecho? Ahí volvemos a analizar las características. En algunos casos le conviene sociedad de hecho y en algunos casos no. Pero esto requiere que ustedes, antes de juntarse con el cliente, agarren la ley nuevamente y refresquen los conocimientos. Siempre, por eso también nosotros no les pedimos que aprendan de memoria, sino que tengan conocimiento general, porque la ley siempre varía, pero tienen que saber cómo interpretar. ¿Sí? Entonces, ese es en el caso de si eligen la transformación. En el coloquio, ¿sí? Al finalizar el año, cuando se les pregunte por qué eligieron la transformación, ustedes van a tener que responder con todas estas características. Porque teniendo en cuenta la envergadura de nuestra empresa, decidimos tomar esta como base, convertirla en otro tipo societario, que es la sociedad anónima, teniendo en cuenta que la responsabilidad de los socios y el acuerdo de transformación. Esa es la definición cuando nosotros le preguntamos a fin de año de por qué la decisión de transformar y no fusionar o escindir. Vayan considerando estas preguntas que le vamos haciendo, porque es la que le vamos a hacer en los parciales y en los finales. Así que por favor vayan anotando, porque, o sea, si ustedes anotan estas preguntas y leen la ley, le va a resultar muy fácil la materia. ¿Está? Así que, porque siempre es por qué. Le podemos hacer otras preguntas, lógicamente, pero estas son básicas. Esto, si uno no sabe, y bueno, ahí está ya a la vista, va a estar el resultado. Claro. Otra cuestión es, por ejemplo, que estos casos se dan en la realidad. No le estamos pidiendo algo que es simplemente un modelo teórico. La transformación se lleva a cabo en las empresas, se transforman. Un ejemplo de esta transformación, en realidad del que sigue, pero les comento igual, que es fusión, es el caso de Telecom con Cablevisión, con Fibertel. No sé si sabían que se fusionaron. Bueno, esta fusión, que es otro tipo de reorganización societaria, está plasmado dentro de la página de los organismos, y van a ver que ellos tienen que publicar su balance, por ejemplo, donde queda plasmado esta unión de empresas. En este caso, me adelanto al tema siguiente, que es fusión. Tenemos que tener dos empresas que se juntan para, en el caso de Cablevisión y Fibertel, brindar un mejor servicio, entre comillas, de internet y telefonía. Y bueno, con internet y telefonía hablamos de cable también, hoy día es todo junto. Ese es el ejemplo de transformación, de fusión, perdón. Profesora. Sí, Susana. O sea, la diferencia que hay en realidad entonces entre la transformación y la fusión es que en la transformación nosotros adoptamos y en la fusión no sé, o sea, se disuelve para, hay una disolución, digamos, de la empresa. Sí. Esa es una de las características. En este caso no es una fusión pura, sino que es una fusión transformación. ¿Por qué? Porque ustedes se van a, por ejemplo, en el caso que sigue, se van a juntar con otra empresa y además van a transformar. Van a ver que nosotros mostramos modelos por separado, pero bien se podrían combinar. O sea, nosotros les contamos por un lado la transformación, por otro lado la fusión y por otro lado la escisión. Pero puede haber un mix de cuestiones. Ajá. Acá creo que... Sí, le vamos a analizar detenidamente la fusión también. Y les quería, uno de los errores que siempre... ¿Sí, profe? Perdón, Victoria. Acá, para comprender mejor, es importante tener en cuenta lo que el concepto de disolución y de liquidación. Por favor, esto va para todos. Eso es
supongamos que ustedes están dando un concepto, nosotros le podemos preguntar, porque nos damos cuenta que no tienen en claro. Entonces, ese es el concepto básico, disolución y liquidación. Así que por favor vayan buscando, porque la parte de escisión, bueno, si la sociedad anterior se tiene que disolver o se tiene que liquidar, entonces yo tengo que tener en cuenta lo básico, el concepto básico, disolución y liquidación, y resulta mucho más fácil entender estos conceptos. Disolución y liquidación. Acá me preguntaba esta chica. Son dos conceptos diferentes. Sí, sí. Tengan en cuenta que ustedes van leyendo la ley general y a ustedes les van surgiendo palabras que no tienen conocimiento del todo. Entonces sería bueno que saquen una hojita aparte y vayan formando un glosario. ¿Por qué? Porque estas son las palabras claves que el día del examen a ustedes les va a costar recordar y asimilar. Porque ustedes dicen, por ejemplo, no altera los derechos y obligaciones anteriores de los socios, porque se liquida por tal cosa, se disuelve, y le vamos a decir, ¿qué es disolución? ¿Y por qué decís que no se disuelve? ¿O por qué se disuelve? Y ustedes van a decir, porque disolución es, no les voy a decir yo porque tienen que estudiarlo, después lo vamos a revisar, pero vayan haciendo como una hojita aparte con todas estas palabras claves. Transformación sería una palabra clave y al lado sería como referencia a adopción de otro tipo societario. Entonces le hace como una forma fácil de ir estudiando. Entonces, sí, Susana. Sí, no, con respecto a transformación y adopción, cuando leí el texto, digamos, no me terminaba de cerrar porque, yo digo, estamos hablando de transformar, pero a la vez estamos adoptando algo, o sea que después seguí leyendo y digo, no, como es adoptar otro tipo de societario, o sea, como que hay un corte ahí, ¿no? Sí. Creo que pusieron adopción para no poner cambio. Claro. Porque uno asimila la palabra cambio. Me hizo ruido esa palabra adopción ahí. Claro. Y con respecto a la disolución y a la liquidez también, o sea, como no llegué a entender ahí, leí que era disolución, leí que era liquidez y sé que se da una y después se da la otra. Bueno, usted no ve mis apuntes, pero acá no los tengo en este momento, pero liquidación tengo un hombrecito ahorcado, quiere decir que ahí muere la sociedad. Sí. Entonces, por eso lo diferencio con disolución. Liquidación y disolución lo trato de definir de esa manera, entonces después, cuando hablo de liquidación, automáticamente me viene a la cabeza el hombrecito ahorcado, quiere decir que ya no hay más. Terminó. Que también implica después una inscripción de la disolución y hay un responsable que es encargado de hacer todas las cuestiones. O sea, murió el hombrecito, pero hay que inscribirle igual. Así que tienen que dar la baja como sociedad. Entonces, uno de los temas, vamos a ir separando por etapas. Entonces, necesito que ustedes recuerden siempre los requisitos, que tengan en claro los requisitos de transformación. Mi sugerencia es que lo estudien con una tabla comparada, porque hay muchos requisitos que en las tres herramientas se repiten, ¿sí? Entonces, subrayen o remarquen las diferencias. Esa es otra forma que pueden estudiar este tema, que si bien no es difícil, después cuando tratan de entender, tienen problemas. Una de las cuestiones que les cuesta identificar, yo sé que ustedes saben qué es un edicto, ¿sí? Saben que es una publicación que se hace en el diario de publicaciones legales, que es el boletín oficial, que este este edicto, debe cumplir cierta estructura, ¿sí? Y además la transformación nos exige que cumpla requisitos específicos, ¿sí? Que van a ver que está dentro del artículo 10, le va a hacer referencia al artículo 10. Entonces yo les traje un ejemplo que saqué de un boletín oficial de un edicto de transformación. Ya les comparto.
Bien, esto es un poquito viejo igual, el que encontré es de 2009, pero no sé si es el que ven Caños Córdoba, ¿sí? Ven, porque busqué un ejemplo que sea similar a lo que le proponemos a ustedes. Caños Córdoba S.A., ¿sí? Transformación de SRL en sociedad anónima. Dice, bueno, este es un rectificatorio, se ve que se olvidaron algún punto. Fíjense en lo importante de la información de los del edicto, que se olvidaron un punto y tuvieron que volver a publicar. Dice, por reunión de socios, fíjense que dice reunión de socios y no asamblea. ¿Por qué? Porque en esta instancia todavía no son una sociedad anónima, son una SRL. Entonces, la forma de decisión de la SRL es a través de la reunión de socios, dice. Por reunión de socios, en fecha, ¿sí? Caños Córdoba SRL, o sea, identifica quiénes son los socios de Caños Córdoba SRL, con todos los datos. Resolvieron, ¿sí? A través de una reunión, la transformación en una sociedad anónima. Hablan del instrumento de transformación, es muy importante la fecha en la cual se otorgó este instrumento, ¿sí? Habla que se rectificó, se ve que hicieron mal. Fíjense que dice que se aprobó el balance especial de transformación, ¿sí? La fecha de ese balance de transformación, y no, deja en claro quiénes eran antes eran Caños Córdoba SRL, y hoy son Caños Córdoba SA. Fíjense, además nos da la información de quiénes son los socios que se retiran y quiénes son los socios que se incorporan. Están las dos opciones. Algún socio puede ejercer su derecho de receso y otros pueden ingresar como nuevos accionistas. En este caso no hay ninguno. Vuelven a decir cuál es el plazo de duración de la sociedad, 99 años, a partir de la inscripción en el registro, y bueno, habla después de cómo son los cargos, cómo son los miembros, y después ya es información de, si no me equivoco es esta, y sí. Después habla de quiénes son los socios, cómo se toman las decisiones, quiénes son los fiscalizadores, los síndicos, ¿sí? Cómo se evalúan las cuotas, porque esto tiene que quedar muy en claro. Antes ustedes tenían cuotas sociales. A partir de ahora, de la transformación, ustedes van a tener acciones. Entonces, ¿cuánto valen las cuotas? ¿Cuánto valen las acciones? ¿Y cuántas acciones representan esas antiguas cuotas? Todas estas decisiones van a quedar plasmadas en actas. Sí, después hablan de las direcciones, domicilio y demás datos de los socios. Fíjense la importancia que tiene en esta etapa la toma de decisiones. Y para eso vieron el año pasado cómo se toman las decisiones. Se tiene que detectar el problema, tienen que usar esa estructura de toma de decisiones, que la vieron en la parte administrativa. Profesora, una pregunta. Sí, ¿El acuerdo unánime de los socios es únicamente en la rescisión? ¿Cómo? Porque dice en el Power, dice acuerdo unánime de los socios. ¿A qué se refiere? ¿En la rescisión únicamente? No, que cuando hablas de transformación también te pide acuerdo unánime de los socios, cuando hablas del primer acuerdo. Generalmente, digamos, en el contrato social anterior se dice cómo se toman las decisiones en la empresa. Algunas decisiones se toman por acuerdo unánime y en otro puede exigir ciertas mayorías. Esto va a depender del contrato anterior. Gracias. ¿Sí? Por eso la ley misma te dice acuerdo unánime de los socios o que establezca en contrario, creo, o algo así dice el texto. A ver, ¿cómo era que decía? En requisitos. O salvo pacto en contrario, te dice. Salvo pacto en contrario, ¿dónde? En el contrato anterior. Porque esto va a modificar la vida de la SRL anterior. Se va a transformar en una SA.
Entonces, volvemos a nombrar los requisitos de la transformación. Los requisitos son acuerdo unánime de los socios, les digo de manera resumida, ¿sí? Hay muchos más puntos. Acuerdo unánime de los socios, ¿sí? La publicación del edicto, la presentación del balance especial, la confección del balance especial, obviamente la aprobación de este balance especial, y después, estoy olvidando uno importante. Sí, la fecha de instrumento de la transformación, quienes ejercen el derecho de receso, se tiene que dejar constancia, quienes se incorporan, y después van a tener que dejar constancia también de quién va a ser el encargado de realizar la inscripción de este instrumento de transformación en el registro correspondiente. Esto en cuanto a transformación. Y recuerden los plazos, ¿sí? Porque es otro tema que por ahí es importante saber. Cuando hablamos de la publicación de edicto, hablamos en la transformación que se debe publicar por un día en el diario de publicaciones legales o de la Casa Central y si tuviera sucursales su sociedad, también en las sucursales y posiblemente en algún diario de mayor tirada de la región. ¿Y esto para qué sirve? Para que los terceros, acreedores, por ejemplo, ¿sí?, se notifiquen de esta intención de la sociedad de realizar la transformación y puedan oponerse a este cambio, ¿sí? Los acreedores pueden oponerse al cambio. ¿Por qué? Porque esto modifica en alguna medida o no, dependiendo del tipo societario, de la responsabilidad de la sociedad anterior. Ellos pueden aceptar que se modifique o no, ¿sí? Entonces, ¿para qué se hace la publicación? Para que los terceros, ¿sí?, se notifiquen de la intención de la sociedad de cambiar. Preguntas hasta ahora, sé que es mucha información, que lo van a tener que volver a leer para poder asimilar a su empresa, pero pueden hacerme las preguntas que necesiten. ¿No? ¿No tienen preguntas, chicos? Bueno, le vamos a dejar que piensen las preguntas. Si se les surgió alguna pregunta para el profesor Marcelo, él está por las dudas. Después estamos en el para todas las dudas. Estamos en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Sí, Jacqueline. Usted había mencionado que uno de los requisitos era el tema del derecho de receso, ¿no? Sí. Nosotros en nuestro grupo estamos mezclados porque hay chicos que por ahí hicieron un rubro y otros hicimos otro rubro el año pasado, pero vamos a elegir uno, al fin y al cabo. Pero, a ver, Jacqueline, todavía no puedes decidir porque todavía no te presenté todas las herramientas. No, yo ya sé, me refería a, vio que usted nos dijo que podíamos elegir entre la actividad industrial, sí, y la de servicio. Sí. Pero anteriormente nosotros hicimos una SRL, pero estamos mezclados, porque por ahí algunos hicimos un rubro y otros de la SRL. Pero Ajá. tenemos que trabajar sobre una. Claro. Depende. En todo caso. Depende, por eso te digo, todavía falta que te presente la fusión y la escisión. Dependiendo de estas herramientas, ustedes van a tomar una carpeta, 2 carpetas, o no, o 3 o 5, lo que ustedes decidan. Por eso me falta completar los temas con las otras herramientas. Pero necesito que ustedes, para que tomen decisiones, lean, comprendan, analicen, marquen las preguntas y volvamos a discutir para que ustedes puedan aplicarlo de la mejor manera cuando les toque hacer la aplicación práctica de la transformación, fusión o escisión. Bueno, profe, me adelanté nomás un poco. Sí. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Yo creo que con lo que se dio en el día de hoy, ya están como para averiguar, para pensar qué es lo que van a realizar dentro de la producción, dentro del servicio, qué es lo que van a elegir, el capital, o sea, tienen mucho para pensar, si bien, como dijo la profesora, no tienen todas las herramientas, pero para la próxima yo creo que van a traer más preguntas, o sea, más claro van a tener, y ustedes van a definir qué es lo que están queriendo y dentro de cierto contexto qué es lo que van a decidir realizar, ¿no? Porque esto sería todo trabajo de campo. Ya también Sí, vamos a ver cómo vamos indudablemente para la próxima clase, medianamente tendrían que tener decidido ¿sí? El rubro al que se van a dedicar para poder avanzar en la parte administrativa con la reingeniería. Entonces, sí, la semana que viene traten de hacer un análisis de los rubros y decidir al menos a qué rubro se van a dedicar. Y vamos a estar para la clase que viene hablando de fusión y escisión. Así que le voy a pedir que lean los artículos del 82 al 88, 89. 88. Gracias, Andrés. Entonces, van a leer esos artículos, entonces cuando toquemos el tema en profundidad, ustedes ya van a poder hacerme más consultas y viendo ya a partir de la clase que viene qué herramienta de reorganización van a aplicar a su empresa. Bien, ¿alguna otra pregunta? En cuanto a los grupos, ¿todos tienen grupos? ¿No hay nadie que le falte grupo? Si le falta grupo, por favor, que alguien le adopte. ¿Sí? Recuerden que los grupos son de 5. El formulario de grupos todavía está abierto. Ahí Yamila Kachuk no tiene grupo, puedes colocarlo en el grupo de WhatsApp y algún compañero solidario te puede adoptar. ¿Sí? Entonces, Enzo, disculpe, sí, te escucho. Enzo. Justamente con el tema de grupos, quería plantearle que una compañera nuestra recién hoy nos avisó que no va a poder cursar la materia y nos falta un integrante. Ahí ya tenés a Yamila, entonces, adoptala a Enzo. Dale, que me escriba nomás en el chat y la agregamos. Dale, gracias, Enzo. Dale, gracias, hasta luego. Todavía está abierto el formulario, entonces pueden modificar los grupos. Sí, lo vamos a dejar unos días más, porque todavía hay gente que se está incorporando, pero una vez cerrado no hay modificaciones. Eso quiero que les quede claro, la materia es anual, utilicen las herramientas de grupo que dio la clase anterior la profesora, traten de formar grupos, de establecer horarios para trabajar, establecer días, ¿sí? Háganse responsables de las actividades que se le asignan a cada uno. Si no pueden cumplir, avisen con tiempo. Así el compañero puede distribuir esas tareas y sean responsables, porque ya saben cómo fue el año pasado. El año pasado fue difícil porque no se conocían. Este año ya tienen la ventaja de que se conocen. ¿Cuándo es el cierre de la Constitución? Cuando usted me diga, profe. Bueno, vamos a esperarle unos días más, hasta el viernes, probablemente, como para que se reorganice. Porque todavía se están incorporando chicos. Claro, por eso. Sí. Bien. Entonces recuerden, comunicación 100% y responsabilidad. Si quieren que este grupo sea exitoso y lleguen a fin de año y promocionen todos la materia. La materia no es difícil, nosotros los profes somos accesibles hasta el día antes del examen. El día antes del examen perdemos la memoria completamente, no sabemos nada de nada y no respondemos consultas. Pero además, esta materia tiene una metodología. Todas las clases nosotros le vamos diciendo preguntas, le vamos haciendo preguntas. A veces le decimos, esto puede ser pregunta de parcial, de final,
pero el hecho de que sea una pregunta, bueno, ustedes lo tienen que anotar, o sea, que eso seguro que el profesor le va a preguntar, tanto en parciales como en finales. O sea, no es la materia no es difícil, pero vayan, si asisten a clase, con más razón, anoten las preguntas. Como hoy yo les decía, derecho de receso, el concepto, en qué ocasiones se solicita, quiénes son los que pueden solicitar, por qué motivo, vayan, o sea, un concepto clave esto, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, nosotros acá los 6 profesores que estamos, vamos a trabajar en la planificación de la materia, así que vamos a aprovechar hasta las 6 de la tarde, hasta la próxima, y estamos a disposición de las preguntas de ustedes, ¿sí? Bueno, hasta la próxima entonces. Gracias, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Chao, profe.